Qué linda manera de arrancar el torneo, con un triunfo en casa, una fiesta como siempre se vivió aquí en el Coloso Marcelo Bielsa y Newell's que le regala un triunfo a su gente que más que nada se lo merecía el hincha leproso, porque Newell's venció por 1-0 a Talleres de Córdoba con el gol de penal de Matías Cócaro. Un triunfo merecido, me parece que en lo que fue el transcurso de los 90 minutos es un justo merecedor de la victoria el conjunto de Fran Darío Kudelka en un partido complicado frente a un rival que siempre es difícil como lo es Talleres de Córdoba, que se reforzó muy bien porque llegó un Zain, Federico Fattori, Franco Cristaldo, que tiene mejor recambio que Newell's, se vio en el segundo tiempo con los ingresos de Rick, Valentín de Pietri, que cambiaron el partido y que ahí Talleres tuvo la chance de empatar, pero Newell's hizo unos primeros 45 minutos donde mereció irse al descanso con la ventaja. Tuvo la chance Matías Cócaro, que le atajó muy bien un Zaid. Después un gol increíble que cerra Jero Russo abajo del arco. Después otro cabezazo que atajó nuevamente el ex arquero de Defensa y Justicia. La verdad que los primeros 45 minutos de Newell's fueron muy buenos. Sí es verdad que quizás una falla que tiene por ahora es el gol, es no saber llegar y convertir. Bueno, igualmente hay que darle un mérito, ¿no?, a Ezequiel Unzaín, que tuvo dos muy buenas atajadas en el primer tiempo, pero que era para irse fácil 1-0 arriba en el primer tiempo. Bueno, después en los segundos 40, bueno, en el primer tiempo, mejor dicho, me gustó, como digo, Newell's, tuvo rendimientos altos, me pareció un muy buen partido en los primeros 45 minutos de la defensa, tanto el Jero Russo, Martín Ortega, como también la dupla de zagueros, tanto Bruno Cabrera como Nicolás Goitea, también un muy buen partido de Jerónimo Gómez Matar, Lucas Reyardo. La verdad que el primer tiempo estaban siendo casi todos puntos altos, y después en el segundo tiempo arranca y llega el penal, un penal claro, ¿no?, con una muy buena asistencia de Cócaro, Massanti, que se anticipa justamente, la llega a puntear, y el defensor de Talleres, que me parece que era Riquelme, le termina haciendo el penal, y Matías Cócaro que transforma en gol. Bueno, hace el penal Cócaro, ¿no? Bueno, que la verdad venía en una mala racha, hacía desde la fecha 4 del torneo Apertura, que no convertían en aquella derrota 3-2 frente a Defensa y Justicia. Y ahí con la ventaja, Newell's tuvo algunas aproximaciones como para ponerse 2-0. Recuerdo un centro de Ortega que pasa por toda la línea del arco. Después también una de Massanti, que no sé por qué no pateó el arco. Bueno, quiso hacer una de más y lo terminó anticipando el defensor del conjunto cordobés. Pero Newell's que estaba muy bien hasta que llegaron los cambios, que a mí me parecieron erróneos, pero que también hace entender que a este equipo le falta recambio, le faltan delanteros arriba, porque hoy estuvieron Massanti, Núñez y Buch, y después en el banco no tenían otro delantero de recambio, sacando el Colo Ramírez y Escarpecio, pero son más centrodelanteros. Tuvo que ingresar Lautaro Ríos, ingresaron el Colo Ramírez, ingresó Gianetti, que con eso pasó a jugar con una línea 5, después también estuvo el ingreso de Franco Escobar, pero que el equipo se metió muy atrás. También es verdad que Talleres, con los ingresos de Rick y Valentín de Pietri, lo fue llevando, buscó el empate, tuvo muchísimas aproximaciones. Como había dicho, el primer tiempo de Jero Russo me pareció bueno, el segundo no me gustó, le ganaron siempre la espalda, sobre todo el lateral, bueno, el carrilero derecho de Talleres, Chamorro, que le ganó muchísimo ahí, y en un par, bueno, tiró los centros al medio y no llegaron algunos jugadores talleros, llegaron a sacarla justo futbolistas de Newell's, pero que apareció Reinati también, hay que decir. La verdad que Reinati está en un muy buen nivel. Como terminó el semestre pasado, ahora lo está manteniendo. Tuvo una muy buena tajada Rick en un contraataque, se pasó a 3 futbolistas del conjunto leproso, y cuando llegó, bueno, definió y atajó muy bien Reinati. La verdad que muy seguro el arquero de Newell's, que terminó siendo una de las figuras, ¿no?, porque después tuvo en la última un cabezazo, no sé qué jugador fue de Talleres, pero que atajó abajo del arco. La verdad que Reinati se terminó convirtiendo en una de las figuras. Yo lo pondría, bueno, ahora cuando esté haciendo el 1-por-1 le iré diciendo, pero es una victoria importantísima. Obvio que hay cosas por mejorar, porque en el primer tiempo era para irse fácil con ventaja, y después en el segundo tiempo, cuando va 1-0, tuvo algunas aproximaciones, como digo, Massanti. Newell's no cerró el partido y Talleres se lo pudo haber empatado, porque tuvo, como digo, las chances de Rick, después el cabezazo abajo del arco y alguna que otra aproximación. Como digo, es la primera fecha, este equipo estuvo casi 3 meses sin jugar después del último partido frente a Vélez. Entonces, sí, obvio que hay cosas por mejorar, sí, porque el segundo tiempo hubo 30 minutos donde Talleres fue superior, donde tuvo dominio de pelota, pero Newell's también fue superior en el primer tiempo y en los primeros 15 minutos
del segundo. Como digo anteriormente, es la primera fecha, lo importante es que se arrancó ganando, lo importante son los 3 puntos y que se vieron algunas cosas buenas y las malas, obviamente es mejor mejorarlas cuando se consiguen los 3 puntos. Ahora vamos a ir a los rendimientos individuales de cada jugador. Recordemos que ahora el próximo partido va a ser frente Independiente el próximo jueves, un partido más que complicado en el Libertadores de América, donde veremos si estará Agustín García Vaso, si estará entre los concentrados. Bueno, faltará, seguramente en estos días se estará confirmando justamente su llegada y si Gianetti se puede meter en el 11, porque hoy la verdad que entró bastante bien. Bueno, ahora justamente dando por el uno por uno hablaré del ex defensor de Vélez. Bueno, ahora sí, yendo al cada rendimiento individual, Josué Reinati se terminó convirtiendo en una de las figuras, es un aprobado con creces, lo meto ahí en el top 3 de figuras del equipo. Después, Martín Ortega, que me gustó, tuvo bueno, un buen primer tiempo, también un buen segundo tiempo hasta que se lesionó y no podía jugar más, y como Newell se quedó sin cambios, tuvo que jugar ahí arriba, digamos, ni siquiera podía correr, prácticamente fue uno menos. Imagínense que Talleres se quedó con uno menos y Newell tenía Ortega rengueando, o sea que jugaron prácticamente 10 contra 10 en esos últimos minutos, pero es una probada para Ortega, me gustó el primer tiempo, también el segundo hasta que tuvo esa lesión, que habrá que ver si es una molestia o algún desgarro. Bueno, después la dupla central, Bruno Cabrera y Nicolás Goitea, me gustaron los dos, tuvieron un buen partido, lo anularon a Ronaldo Martínez. Sí es verdad que en la última le cabeceó un jugador de Talleres solo y atajó muy bien Reinati, pero es una prueba con crece. La verdad que anularon a Ronaldo Martínez, que a mí me parece un muy buen delantero. Vamos a ir con Jero Russo, que tuvo un buen primer tiempo y un mal segundo tiempo, porque le comieron siempre la espalda. Es verdad que no lo ayudó mucho Walter Núñez en el retroceso, pero Chamorro tuvo 2 o 3 veces que le comió la espalda y pudo haber sido tranquilamente el empate de la T, pero tampoco lo voy a desaprobar porque el primer tiempo me gustó, así que le vamos a un satisfactorio, ni aprobado ni desaprobado. Bueno, después, la mitad de la cancha, Lucas Reyerdo y Jerónimo Gómez Matar, que me gustó más que nada su primer tiempo de los dos. Después, en el segundo, cuando la T se vino, es verdad que sufrieron, por algo tuvo que ingresar Marcelo el Chelo Esponda. Pero al fin y al cabo terminaron teniendo un buen partido, los dos me gustaron. Es verdad que Jerónimo Gómez Matar va a ser titular al menos hasta que se recupere Rodrigo Herrera, y hay que darle obviamente minutos porque es un chico que tiene un potencial enorme. Recordemos que solamente tiene 17 años, así que hay que llevarlo a poco, pero es importante que hoy haya sido titular, haya tenido un buen partido y encima el equipo sumó los 3 puntos. Walter Mazzanti, que como yo siempre vengo diciendo, y también si ven, cuando los que ven La Vida es Newell lo sabrán, que para mí es el mejor jugador del equipo, hoy provocó el penal. Es verdad que pudo haber convertido el segundo gol, que lo único malo que tuvo fue en esa que no definió, que quiso hacer una de más, pero es el mejor jugador del equipo, provocó el penal y también tuvo un muy buen encuentro, así que una aprobado con creces para Walter Mazzanti. Facundo Buch, que tuvo un buen partido, como digo, juega en una posición donde no es la de él es extremo, no es enganche. Me parece que ahí la dirigencia, pese a la llegada de Alan Soñora, tendrá que buscar otro volante ofensivo, porque yo noto que Newell juega sin 10, porque Facundo Buch lo intenta, pero no termina de ser enganche, pese a que hoy me gustó. Yo a Buch me gusta más de extremo, como recambio, como titular, pero tiene que jugar en esa posición. Igualmente tuvo un buen partido, así que un aprobado para Facundo Buch. Walter Núñez, que a mí no me terminó de convencer su partido, me pareció lo más flojo del 11 titular. Siempre le falta una, siento que la mayoría de las jugadas las termina mal. Tampoco fue un desastre su partido, le voy a dar un satisfactorio, no lo voy a desaprobar porque tampoco fue un desastre, pero no me terminó de convencer como el rendimiento como sí de sus otros compañeros. Después Matías Cócaro, que hizo el gol, que es lo importante, el 9 tiene que hacer goles, lo medimos por eso. Hoy hizo el penal que le dio los 3 puntos que son más que importantes a la Lepra, así que un aprobado con creces. Cócaro lo pongo ahí junto con Reinati y Walter Mazzanti. Además también había tenido un buen partido, tuvo una en el primer tiempo que le sacó muy bien a Ezequiel Unzain, que le había definido muy bien, así que un gran partido del Zorro, que espero que este gol le sirva para la confianza para seguir convirtiendo muchos goles más. Después, los que ingresaron, Lautaro Gianetti tuvo un buen ingreso, sacó muchas pelotas de cabeza, hay que darle ritmo porque él viene prácticamente sin pretemporada, él había quedado libre del fútbol turco y llegó casi 2 semanas antes de que arranque el torneo. A mí me parece que si se acomoda y está bien de lo físico, es titular en este equipo. Después, Franco Escobar, que ya ingresó en los últimos minutos, pero que tuvo ahí un par de cierres.
metió o no. Yo, Franco Escobar es un jugador que cuando estaba en Newell's acá me gustaba porque es un jugador que tenía garra, que tenía corazón, así que me parece que también un aprobado para Franco Escobar, para los dos. Marcelo Esponda, que le voy a dar un satisfactorio porque ingresó y hizo una falta innecesaria ahí, justo casi cerca dentro del área, y provocó un tiro libre que fue peligroso para Talleres, así que un satisfactorio para Marcelo Esponda. Después, Tomás Ríos, que un buen ingreso, el pibe, bueno, fue su segundo partido en la primera, si no me equivoco, entonces yo le voy a dar un aprobado. Entró ya con el partido que casi ya terminado, hay que darle minutos, sí, que a mí me parece un pibe muy interesante, así que obviamente con el correr de los minutos veremos si está, ¿no? Para jugar en la primera justamente de la Lepra. Y el Colo Ramírez, que ingresó, tuvo una ahí que no sé qué quiso hacer y se resbaló ahí con la pelota, bueno, ingresó ya los últimos minutos. Con la lesión de Martín Ortega tuvo que jugar prácticamente como de 8, así que bueno, un ingreso, un aprobado le vamos a dar al Colo, pero la verdad que no hizo mucho. Y Fran Darío Cuelca, un aprobado porque la verdad que el equipo tuvo un buen primer tiempo, fue superior a Talleres en los primeros 45 minutos, no logró ponerse en ventaja, después lo hizo en el segundo tiempo, y sí es verdad que quizás erró en los cambios porque el equipo se metió muy atrás con la línea de 5, pero al fin y al cabo es un aprobado porque el equipo mostró cosas buenas, obviamente que las malas hay que mejorarlas, pero siempre es mejor mejorar lo malo con una victoria como en este caso lo fue el día de hoy. Así que nada, gente, hasta acá llega lo que es el análisis de esta victoria, estos 3 puntos importantísimos para Newell's, 1-0 frente a Talleres de Córdoba con el gol de Matías Cócaro. Así que ya saben que vamos a seguir hablando de lo que dejó el partido el día miércoles en La Vida es Newell's, por acá por nuestro canal de YouTube, de 10 a 12 de la noche. Así que los esperamos y nos vemos en el próximo video.